Buenas tardes y bienvenidos a este cine refugio, que es lo que pretendemos sea Festival Cine Mística, un año más. Ya llevamos, esta es la quinta sesión, si no recuerdo mal, y el festival se prolonga hasta el día 27, de manera que la duración es importante en este viaje. Pero hoy tenemos uno de los momentos, pienso yo, más emotivos del festival, y es que van a hablar, sobre todo, y ustedes, vosotros, de alguien, yo se lo decía el otro día a Labio Mateos, alguien tan fácil de amar, ¿no? Como Pier Paolo Pasolini, una referencia decisiva, yo diría, en el itinerario de todos los que somos cineastas y de todos los que somos espectadores. Los que no lo conozcáis, pues es un honor presentároslo, ellos lo van a hacer por nosotros. Y luego pasaremos una pequeña película de 30 minutos, La Ricota, de Pier Paolo Pasolini. Esto era una sorpresa que se ha decidido en las últimas horas, después de hablar con estos invitados de hoy, a los cuales les quiero manifestar en nombre del festival y de todos, y de Granada y del mundo, pues nuestro agradecimiento, ¿no? Porque Mauro Parasini ha venido con su esposa Daniela desde Roma, con una peripecia de viaje muy complicado, pero al final han llegado y vienen a presentarnos su documental extraordinario en el que han dejado 2 años de su vida sobre Pier Paolo Pasolini. Mauro Parasini tiene un itinerario muy prolongado en el mundo del arte, del jazz, en Roma, etc. Pero hoy vamos a hablar de su cine. Y a su lado está Eladio Mateos, que muchos de vosotros ya conoceréis, gaditano, pero establecido en Granada, profesor en la Facultad de Cine de Granada, autor también de algunos cortometrajes, y yo diría que uno de los grandes especialistas que tenemos en este terreno en Granada. De manera que yo les voy a ceder inmediatamente la palabra. El documental es extenso, son 2 horas, y simplemente diría que 138 minutos. 2 horas largas, de manera que con toda libertad, si por lo que sea tenéis algún compromiso, pero yo creo que nos quedaremos todos. Deciros que dentro de 3 años va a ser el 50 aniversario de la muerte de Pasolini, ¿no? Pero yo creo que lo que es bonito es celebrar su nacimiento, porque, bueno, está entre nosotros, ¿no? Yo pienso que él simpatizaría mucho con esta situación tan anómala, con butacas que no son las más confortables. Como habéis visto, están colocadas para que podáis ver entre la cabeza de los de delante. Me refiero que es una situación muy cercana a esos momentos en que el cine estaba en plena, digamos, efervescencia y la gente hacía grandes esfuerzos para ver películas como las de hoy. De manera que Mauro, Eladio, muchas gracias. Mauro habla un poquito español, pero va a leer un texto. Y su italiano es buenísimo, por cierto. Vamos a ver si también nos habla en italiano para disfrutarlo. Y va a empezar Eladio a hablarnos un poquito de una introducción al tema. Muchas gracias, Eladio. Y cuando quieras. No, Manuel, muchas gracias a ti, que tú lleves ya los años que llevas teniendo en marcha y levantando cada día, cada año este Festival de Cine Mística en contra de todo y en contra de muchos. Eso sí que es una pasoliniada. Sí. Porque Pier Paolo también era como tú, es decir, no está dispuesto a transigir con la homogeneización de los valores burgueses universalizados que trae el neoliberalismo. Y 100 años del nacimiento, casi 47 se cumplieron hace 12 días de su asesinato, y aquí estamos, seguimos con lo que se ha hecho de Pasolini, de libros, de películas, de documentales, no sé, quien tenga interés en él lo sabe. ¿Y por qué estamos aquí hablando de Pasolini todavía? Otra vez, ¿no?
Bueno, yo creo que para lo que estamos aquí es para que él nos hable a nosotros, porque nosotros no tenemos demasiado que enseñarle, pero él tiene mucho que enseñarnos a nosotros, ¿no? Porque es más necesario que nunca. En fin, Pasolini, por supuesto, es un gran cineasta, increíble. Pasolini solo trabajó en el cine 15 años. Bueno, había hecho antes algunos guiones y solo hizo 16 películas, pero la influencia de Pasolini, la potencia germinativa que tiene su obra, bueno, este es el hecho, ¿no? Es decir, esta sala está llena de gente que ha venido a ver a Pasolini, a hablar de Pasolini, a escuchar de Pasolini, ¿no? Bueno, su influencia sigue siendo hoy muy viva, porque, claro, a Pasolini mataron al hombre, pero su voz no la pueden ocultar, no la pueden tapar, ¿no? Porque él está ahí, en sus libros, en sus poesías, en sus películas, por supuesto. Él fue un intelectual integral, que va desde la poesía a la novela, al ensayo político, al artículo de actualidad, a la crítica cinematográfica, al guión. Hizo guiones con Fellini, con Francesco Rosi, con gente muy importante del cine italiano, antes de empezar él mismo a dirigir, ¿no? Entonces es sorprendente realmente que con una trayectoria no tan... A pesar de que esa desesperada vitalidad que tenía Pasolini, que le llevaba a trabajar incansablemente, en 15 años hace casi una película por año, y todas son obras maestras, ¿no? ¿Tú conoces alguna mala película de Pasolini? No hay una mala película de Pasolini. Toda su obra es interesante, ¿no? Su cine, que él llamaba también cine de poesía, es un cine despojado, es un cine que huye de la artificiosidad, de ese maquillaje de Hollywood, ¿no? Él usa muy a menudo actores y actrices que no son profesionales, mezclados con grandes estrellas de la pantalla, porque él podía hacer esas cosas, ¿no? Así que... y Pasolini tiene esa talla de intelectual público completo. Es decir, no hay un campo de... Él fue muy importante en la política, él fue muy importante en la poesía italiana, él fue renovador de la novela italiana, del cine no digamos, ¿no? Entonces, eso le obligaba de alguna forma a estar en la plaza pública, decía él, ¿no? Y claro, el problema con Pasolini, el problema del sistema con Pasolini es que Pasolini no se callaba nada nunca y era insobornable. Él era del Partido Comunista, bueno, fue del Partido Comunista, se afilia en el 48 y lo echan en el 49. ¿Por qué? Porque tiene la primera de su larga lista de denuncias judiciales, ¿no? En ese caso por corrupción de menores. Pasolini tiene 30 juicios en 20 años, nada mal. Lo denunciaron por todo: blasfemia, obscenidad, insulto a la patria, robo, porque a Pasolini había que callarle la boca. Pasolini profetiza este periodo en el que estamos hoy, que él llamó posthistoria, ¿no? Que es esta universalización de los valores burgueses totalmente, ¿no? Y la prostitución del hombre por el mercado y la cultura puesta al servicio de la propaganda consumista. Entonces, claro, él denuncia la connivencia de políticos, mafiosos, periodistas, banqueros, a los que 20 años después de su asesinato les quitan la careta con la Tangentópolis, ¿no? Esa gran conspiración de Estado que obliga a refundar el Estado italiano prácticamente. Entonces, Pasolini era incómodo, claro, incómodo.
incómodo para todos. Incómodo para todos. Y profetizó y además fue muy crítico también con los suyos. Es decir, a Pasolini la muerte lo sorprende solo. Solo, porque aislado, porque... Claro, él tiene su compromiso político, ¿no? Su primer refugio, porque hoy hablamos de los refugios de Pasolini, ¿no? Su primer refugio fue la casa materna en la región del Friuli, donde él recupera y se convierte en poeta dialectal precisamente para intentar conservar la pureza, el arcaísmo, ¿no?, de esas regiones que todavía no estaban homogeneizadas, arrolladas por el desarrollo del neoliberalismo. Pero después de su compromiso político, su segundo refugio es la multitud. Los jóvenes de los suburbios romanos, esos ladronzuelos a los que retrata en Acatone, en su primera película, o en novelas como Ragazzi di Vita. Pero durante esos años 60, donde tantas cosas pasan, él se da cuenta de cómo esos muchachos que debían haber levantado las bellas banderas. Manuel, por favor, creo que tengo una botella de agua. Ya no voy a poder seguir hablando. Bueno, él tiene un libro que se llama Las bellas banderas, ¿no? Y habla de esa Italia más o menos auténtica, que todavía sobrevive en las regiones, ¿no? Así que su primer refugio es la casa de la madre. El segundo son esas multitudes él hablaba del pueblo, ¿no? El subproletariado realmente. Las clases desfavorecidas. Primero en el Friuli, después en Roma, después en Nápoles, donde cree que resiste lo único auténtico que queda de Italia, y después en el tercer mundo con sus viajes por África, por Palestina. Pero se da cuenta que esa juventud que debía levantar esas bellas banderas del futuro se ha acomodado, se ha vuelto conformista, y ahora todos quieren ser pequeños burgueses como los patronos. Así que Pasolini, su último refugio fue el destino, es decir, estar solo en la plaza. Y allí lo sorprende. Pero claro, Pasolini está vivo, sigue vivo, nos habla en cada una de sus películas, de sus poesías. Es un intelectual imprescindible, no de Italia, no de Europa, del mundo. Porque, claro, se perdieron todas las revoluciones. Y si Pasolini estuviera aquí, seguro que nos quedaría alguna por vivir, ¿no? Bueno, esta pequeña presentación, un poco biográfica, porque el documental que vamos a ver ahora, que es muy interesante, que se nota que está hecho con esa pasión que solo las bellas banderas pueden levantar, y el documental tiene muchísimos datos biográficos, ¿no? Es verdad que es un poco largo, pero yo les recomiendo en cualquier modo que se queden a verlo, porque si les interesa Pasolini, se cuenta casi todo de Pasolini, y al final se propone también una teoría sobre su asesinato, ¿no? Porque claro, el asesinato de Pasolini es una herida abierta que no se va a cerrar nunca. Nunca vamos a saber, ¿no? A él lo asesina supuestamente un chico que ejerce el trabajo sexual en un descampado, ¿no? Pero ese chico, que pasa 10 años en la cárcel, cuando se cumple 30 años del asesinato da una entrevista y dice: no, yo no fui, claro. Él no iba ni manchado de sangre. No, yo no fui. Fueron 4 tipos que vinieron, que me dijeron.
Así que, frente a ese poder omnímodo que era la mafia con la banca, con la prensa, con la política, a Pasolini no le iban a dejar seguir hablando. Pero habla, que es su triunfo. Así que Mauro va a presentar un poco su película y yo les recomiendo que se queden a ella y si luego les apetece, pues charlamos de cualquier cosa que les apetezca. En primer lugar, agradezco a la organización de Manuel como Hilario y pido disculpas por mi español. Hace 3 años mi amor por lo que representa Pierpaolo Pasolini, no solo para Italia, sino para el mundo entero, me llevó a diseñar un documental sobre su vida. Una narración lo más completa posible de su trayectoria humana, artística y política. Y utilicé los 2 años en los que la pandemia encerró a toda Italia dentro de sus casas. Un trabajo que llevó 1 año de investigación y redacción y 1 año de realización. Pasolini fue un intelectual incómodo para el poder. Su integridad e independencia moral, su no homologación, lo convirtieron en objetivo público en poco tiempo. Fue golpeado por los escándalos en una Italia intolerante de los años 50. Se intentó denigrarlo a través de su vida privada, por su naturaleza sexual, pero en realidad el poder solo quería silenciar su pensamiento. Un pensamiento que vio más allá que sus contemporáneos, que elogió la retórica del desarrollo, en la que se demoraron todas las fuerzas políticas de la época. Amado y odiado a particulares, Pasolini fue un hombre real, que vivía de verdaderas pasiones. Pasiones que en ocasiones, como nos cuenta su amiga Dasha Maraini, podían llevarlo a experimentar contradicciones, que sin embargo eran el espejo de su honestidad intelectual, de su investigación sin desprecios para nada ni nadie, cuyos riesgos conocía muy bien. Tan profético testimonio de lo que viviría la sociedad italiana en los años siguientes solo podía acabar asesinado. Un asesinato que aún hoy, casi medio siglo después, ha permanecido oscuro, otro de los muchos demasiados misterios italianos. Esta obra, además de ser un homenaje a su memoria, es un intento de hacer justicia a quienes aún hablan de teorías conspirativas sobre su asesinato. Gracias, Mauro, que ha hecho un gran esfuerzo, porque no habla español, pero ha hecho un grandísimo esfuerzo por traducir lo que ha escrito para leerlo en español, ¿no? Y otra pasoliniada. Un subtitulado al español que vamos a agradecer todos. Afortunadamente está en español. Bueno. Subtítulo de cómic. Nel libro di Maria della Cruz. Maria della Cruz ho invitato qui, ma è anche italiano. Ha fatto la traduzione. Muy buen subtitulado, muy buena traducción. Bueno, pues vamos a ver la película. Entonces, muchas gracias.